Damos gracias a Dios una vez más por esta maravillosa oportunidad que Él nos permite como iglesia de Cristo, Casa de Alabanza aquí en Por la Mar, en la isla de Margarita. Hoy estamos transmitiendo este mensaje de salvación, el Evangelio del Reino, el Evangelio que ha venido a traernos vida, que ha venido a darnos a conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero antes, como lo hacemos siempre, y después de darles la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento a nuestro canal, recordándoles que inviten a sus amigos, a sus familiares, que pasen el enlace de nuestro canal para que cada vez sean más los que tengan acceso a la predicación de la palabra, y pedirle en este momento a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la revelación que es por obra de Él, obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sea en nosotros, que su palabra sea revelada, impregnada, hecha viva en nuestro corazón, para que el propósito de Dios sea en la vida de cada uno de nosotros. Bien, hemos venido durante ya varios domingos en una serie hablando de la fe, pero ya precisamente el domingo anterior, en este pasaje que estuvimos recibiendo de la carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribió a los romanos, el cual quiero recordarles, va a ser el inicio de una nueva serie, porque precisamente en el capítulo 1 de la carta a los romanos, en el versículo 16, voy a leer completo estos dos versículos, escribió así el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego, y en este caso hablamos a todos. El evangelio se ha extendido a todo el mundo. Al hacer esta diferencia Pablo entre judío y griego, judío y gentiles, allí pues abarca a todos, ¿sí? A toda la humanidad. Bien, versículo 17. Que fue el versículo con el cual cerramos la serie de la fe. Dice así: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así de que hoy precisamente iniciamos esta serie acerca de la justicia de Dios, que es revelada por fe y para fe, la cual es revelada por medio del Evangelio, el Evangelio del Reino. Vamos a estar hablando de justicia, hablaremos de juicio, hablaremos de justificación. Es importante, es esencial, es necesario que tengamos claro estos principios del reino, que entendamos, que vivamos constantemente lo que la justicia de Dios es para nosotros, lo que establece la justicia de Dios. Y lo más importante y maravilloso es la revelación de saber que nosotros hemos sido justificados por una acción que se llevó a cabo allí en la cruz del Calvario, y que al momento en que se reveló en nuestro corazón lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, nuestro Padre Celestial estableció que por ello, por la fe, por el creer, por el aceptar lo que nuestro Señor y Salvador hizo en la cruz del Calvario, se entregó por nosotros. Al nosotros aceptarlo, en ese momento nos es imputada la justicia a nosotros. Esto es, somos justificados. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por la justicia. Vamos a empezar a tratar de entender qué es la justicia.
porque el hombre natural, ¿sí?, acepta de una manera u otra, unos con mayor responsabilidad que otros, la justicia humana, que conocemos todos, establecida a través de las leyes en este mundo. La justicia humana es imperfecta, la justicia humana es cambiante, se van cambiando las leyes, se van modificando, la justicia humana se puede evadir, hay muchos que la violentan y la evaden, en fin. Al hablar de imperfecta cabe ahí todo en la justicia humana. Y bueno, de alguna manera pues se acepta, la mayoría de los hombres, del ser humano, la acepta. Pero cuando hablamos de justicia divina, allí empiezan los problemas. Allí, cuando no ha habido todavía, cuando la revelación de la palabra no ha venido al corazón del ser humano, el hombre no acepta, no quiere aceptar este principio que fue establecido desde el inicio de los tiempos por Dios. La justicia divina. La justicia divina es perfecta. La justicia de Dios está basada en la verdad. La justicia divina no se puede evadir. Nadie puede evadir la justicia divina. La justicia divina es inmutable, permanece para siempre. De hecho, en el Salmo 97, versículo 2, está escrito que justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Cuando entendemos por trono, no es que Dios esté sentado siempre en un trono. Entendamos que Dios es espíritu, pero necesitamos, a través de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros podemos comprender, recibir lo que Él quiere manifestarnos, lo que Él nos quiere revelar. Así de que el trono de Dios, sí, aunque también lo leemos en la palabra, lo leímos hace poco, lo recordamos el domingo anterior, de que Dios tiene el cielo es el trono de Dios y la tierra como estrado de sus pies. Pero ahora estamos aplicando este principio de lo que entendemos nosotros como trono de Dios, lo que está escrito en este salmo: juicio, justicia y juicio. Si no existen los elementos que conforman la justicia, no se puede llevar a cabo el juicio. Un juicio está cimentado, está sustentado, está fundamentado sobre los principios establecidos en la justicia, lo que nosotros llamamos la ley. Las leyes establecen el sistema de justicia. La justicia está enmarcada, está conformada por valores, por principios, por leyes, y al hablar de justicia divina, pues ha sido Dios el que ha establecido estos principios, ha establecido estas leyes. Y cuando el hombre rechaza la justicia de Dios, no la quiere recibir, no la quiere entender, la quiere manipular, y la justicia de Dios no puede ser manipulada. La justicia humana es fácilmente manipulada por el hombre, pero la justicia de Dios nadie la puede manipular. Y muchas veces escucho personas que dicen: yo no creo que Dios pueda castigarme por esto.
Yo no creo que Dios haga esto o castigue por esto, o si Dios fuese justo no permitiera que sucediera esto. Empiezan a manipular, a querer manipular, a querer conformar la justicia de Dios conforme a sus propios razonamientos, a su propia manera de pensar. Y precisamente este primer capítulo del libro de Romanos, el libro por excelencia de la justicia, donde nos enseña lo que es la justicia de Dios, habla de ello, habla de cómo el hombre por su afán de querer establecer él su propio pensamiento, sus propias ideas, pasa por encima, ¿sí? Se envanece, la mente del hombre se envanece y establece o quiere llevar a Dios, a la justicia de Dios, a sus propios pensamientos, su propia manera de pensar. Así de que es importante que en este momento nosotros le pidamos a Dios que obre ese milagro en nuestro corazón. Si tú eres de los que rechazan la justicia de Dios, si tú eres de los que crees que tú puedes establecer tus propios lineamientos de conducta, que eres tú el que establece tus propias leyes, si eres tú el que estableces tu propio camino a vivir sin tomar en cuenta lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha determinado, lo que Dios nos manifiesta y nos muestra por su palabra, que es su voluntad. Algunos quieren que Dios se manifieste de tal forma para que les compruebe que existe, y de esa forma empezar a creer quizá que tengan que buscar su voluntad. Y precisamente lo dice la palabra, ¿sí? Dios manifiesta en la creación, o sea, aquellos que niegan que todo lo que existe, empezando por el ser humano, el hombre, que fue creado por Dios, aquellos que creen que la vida empezó por un accidente, por una explosión. En los últimos años se han invertido millones de dólares en crear un túnel donde aceleran partículas en sentido contrario una de la otra para, de una manera, según los científicos, minúscula, generar lo que fue el choque que generó el Big Bang, de donde según ellos empezó la vida. Y entonces lanzan dos moléculas en un túnel, una circunferencia de muchos kilómetros, donde aceleran a una gran velocidad y provocan un choque. Y en ese choque ellos estudian cómo se inició la vida. Esa es la teoría del Big Bang, ¿sí? Una explosión generada por un choque de gran intensidad, y allí surgió la vida. Y no han podido determinar cómo, pero ellos dicen que allí surgió la vida, que no se necesita la intervención de Dios. El último de los científicos físicos que ha impactado al mundo con sus teorías, que murió recientemente, decía que no se él iba a demostrar con las fórmulas de la física que no se necesitaba de un Dios para crearnos. Obvio, si alguien niega que sea necesaria la intervención de un ser superior, la intervención de Dios para la creación de la vida, pues mucho menos va a aceptar la justicia de Dios, porque al no creer en Dios, pues no cree en ninguna justicia, no cree que todo es un invento del hombre.
Por eso es importante, quiero hablarte en esta mañana para que esté en claro en tu corazón, porque si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es porque se ha revelado en el Evangelio la justicia de Dios. La justicia de Dios es la puerta, es el primer paso. Cuando nosotros nos damos cuenta que Adán y Eva, cuando fueron creados, Dios los creó a su imagen y semejanza en el Espíritu, le dio de su propio Espíritu. Pero fueron creados para ser inmortales. Adán y Eva físicamente no iban a ver la muerte. Adán, desde un principio Dios le dio la autoridad para que él administrase todo lo que Dios había creado. Le dio la capacidad para que inclusive, Dios quiere que lo entendamos así, le pusiese nombre a todo lo creado por Dios, todos los animales. Lo hizo superior a todos los animales. Los animales, de hecho, ningún animal iba a ser inmortal. El único que iba a ser inmortal físicamente hablando e espiritualmente hablando es el hombre. Hay algunos que creen que los animalitos cuando se mueren se van al cielo, se van a no sé dónde y que tienen... No, los animales no son eternos. Ellos no están al nivel del hombre, de la creación del hombre. ¿Sí? Dios a nosotros nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y espiritualmente nos dio de su espíritu y puso eternidad en nosotros. Nadie más de la creación es eterno, solamente el hombre. Así de que estoy hablando de eso para entender, que podamos entender lo que Dios desde un principio estableció en el hombre. Lo hizo a su imagen, le dio autoridad, le dio libertad, le llenó de talentos y de dones para alcanzar ese propósito que Dios había establecido en él. Le dio la capacidad de adorar a Dios, porque para adorar a Dios se necesita precisamente de la voluntad, y eso se lo dio a Adán, de que él pudiese en su voluntad decidir adorar a Dios. Y la única forma que podía ser Adán de adorar a su Creador era precisamente obedeciendo aquello que Dios le estableció como lo único que Adán no tenía que hacer. Dios le dio libertad total y completa a Adán. Le dio todas las capacidades necesarias para hacerlo. Lo hizo inmortal, pero le puso un límite. Porque solamente cuando nosotros tenemos ese límite, cuando nosotros tenemos ese punto de decisión, porque adorar a Dios es una decisión. Si Dios no hubiese puesto este limitante a Adán, y únicamente le hubiese entregado el paraíso y lo hubiese puesto en el paraíso para que Adán lo administrase e hiciese todo lo que él quisiese hacer, no habría un elemento para que se llevase a cabo precisamente lo que en esta mañana estamos recibiendo en nuestro corazón. Porque el trono de Dios, que es eterno, antes de que Dios crease a Adán, ya Dios tenía establecido su trono. Y ese trono está establecido en la palabra, lo acabamos de leer en el Salmo 97:2, que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y la justicia y el juicio no empezó después de Adán, no. Ya desde antes. De hecho, cuando la rebelión
de los ángeles cuando aquel ser luminoso llamado Luzbel se rebeló contra Dios y quiso él también recibir adoración. Allí se llevó a cabo un juicio, allí se aplicó la justicia de Dios sobre aquel ángel rebelde y hubo un juicio sobre él y hubo una condena y fue lanzado, ¿sí?, al fuego. Fue lanzado y bueno, vino a este mundo. Hablaremos otro tema en otra ocasión de este tema, pero ya antes de la creación de Adán, ya se había llevado a cabo este primer juicio por Dios. Así de que cuando Dios crea a Adán, ya está establecida la justicia, el juicio como cimiento de su trono. Y para poder llevar a cabo la justicia, para poder llevar a cabo que se manifieste estos principios sobre los cuales está cimentado su trono, era necesario ponerle un límite a Adán y decirle, tú no puedes pasar este límite, ¿sí? Fue lo único. Adán y Eva desobedecieron lo que Dios estableció. Que fueron engañados por la serpiente, como quiso excusarse Adán, en fin. Pero como lo dije a un principio, la justicia de Dios no puede ser evadida, no puede ser manipulada, no vale ninguna excusa, ¿sí? Yo no tuve la culpa la tuvo ella o la tuvo la serpiente, es que me engañó. Ante los ojos de Dios no hay excusas. Esto debe quedarte muy claro, la justicia de Dios no se puede evadir. Allí hay una responsabilidad en cada uno de ellos y en función de esa responsabilidad ellos violentaron la voluntad de Dios y vino el juicio. El primer juicio sobre el hombre. El primer juicio allí sobre Adán y Eva. Se aplicó la justicia divina. Y en ese momento el hombre creado por Dios, Adán y Eva, varón, varona fue creado por Dios, perdió la inmortalidad física, primeramente. Segundo, espiritualmente perdió la comunión con Dios. Y después vinieron esa condena, fueron expulsados del paraíso y en el libro de Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, vemos todos los elementos de esa condena, ¿sí?, que se emitió por ese juicio, por haberse aplicado por primera vez la justicia de Dios. Y a partir de ese momento, el hombre quedó bajo esa condena, apartado de Dios, sin posibilidad de tener comunión con Dios, porque el pecado levantó una barrera y en la justicia de Dios quedó establecido ya todos los elementos de un plan de restauración. Desde el mismo momento en el cual, cuando Dios emitió ese juicio, esa condena sobre Adán, en ese mismo momento y en Eva, allí mismo el Señor le dijo a Adán y a Eva que vendría un Mesías, un Salvador. Pero transcurrieron miles de años antes de eso. Mientras tanto, el hombre apartado de Dios, de esa comunión con Dios, después de que por medio de Abraham empezó Dios a formar su pueblo para precisamente llevar a cabo el cumplimiento de su propósito, la venida del Mesías, el hombre empezó a ser cuidado por una ley que Dios le entregó a Moisés.
para que a través de esa ley, lo que conocemos como los 10 mandamientos, la dispensación de la ley, el hombre fuese guardado hasta la venida del Señor. Aquellos que niegan la justicia de Dios, viviendo de acuerdo a sus propias convicciones, a su propia manera de pensar, aquellos que se han evanecido, ¿sí?, en su mente, pensando que ellos pueden determinar qué es lo bueno o qué es lo malo. Al hacer eso, están negando la justicia de Dios. Y están a la par de aquellos que niegan a Dios. El que niega a Dios, niega su justicia, obvio, porque si para ellos no hay Dios, no existe justicia divina. Pero algunos que dicen creer en Dios, a su manera, claro está, niegan la justicia de Dios. ¿Y cómo niegan la justicia de Dios? Viviendo de acuerdo a su propia manera de pensar, sin importarles lo que Dios establece en su palabra como su voluntad, para que nosotros, en el momento en que la palabra se revela a nuestro corazón, en el momento en que el evangelio, este evangelio que nos revela la justicia de Dios, provoque en nosotros este milagro, que es el nuevo nacimiento, para que se cumpla precisamente lo que está establecido en su palabra, ¿sí? En el versículo 17 del primer capítulo de Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Y se le llama justo aquel que ha sido justificado, aquel que después de un juicio se aplicó la justicia, se llevó a cabo el juicio, hubo una condena y se pagó esa condena. En este proceso, cuando se cumple todo esto, es que se le llama justo a un ser humano. Y la única forma de ser nosotros justificados es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe, precisamente por la cual nosotros somos justificados, requiere, una vez que es revelado en nuestro corazón, aceptar que Dios estableció un principio de vida para nosotros y que al reconocer que nosotros hemos pecado y que venimos de una línea de pecado, porque Adán y Eva, los primeros seres humanos creados, nuestros padres, los primeros en este mundo, recibieron esta condena. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, al reconocer que somos pecadores, al reconocer que necesitamos de un Salvador, al tomar la decisión de arrepentirnos, esto es, cambiar de dirección, llevar una nueva vida, al ver a Cristo en la cruz derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, ofreciendo su cuerpo allí en la cruz por nosotros, llevando en sus llagas y en toda la humillación que recibió, cargando sobre sus hombros nuestro pecado, para que nosotros recibiésemos precisamente este maravilloso fruto, porque es Él el que genera el fruto del arrepentimiento en nosotros, este fruto que surge en nuestro corazón, que nos lleva a salvación, por el cual podemos ser llamados justos.
y entonces declarar, como lo dice la palabra, que nosotros, al ser justos, vivimos por la fe. Justicia de Dios. Quiero en esta mañana dejar esta palabra en tu corazón para que lo medites. Si tú has rechazado la justicia de Dios hasta el día de hoy y este mensaje ha tocado tu corazón, pídele al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te revele esta palabra en este momento. Y si tú reconoces ese pecado y sientes en tu corazón esa necesidad de pedirle perdón a Dios por la manera de vivir, porque has negado su justicia, porque has creído que tú eres capaz de establecer tu propia forma de vivir sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Al hacer esto, al reconocerlo, al arrepentirte, al pedirle perdón, al pedirle a Jesús que venga a tu vida, al decirle que aceptas tú que ese sacrificio en la cruz que Él llevó a cabo fue para el perdón de tus pecados. Eso es recibir a Cristo en tu corazón. Eso es cuando tú le dices al Señor: Señor, yo te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Y allí es en ese momento donde se lleva a cabo el milagro del nuevo nacimiento. Y es allí cuando Dios te da la potestad de ser llamado hijo de Dios, según el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11. Es en ese momento cuando nosotros venimos a una nueva vida, somos perdonados, y aquel juicio que había, aquella condena que había sobre nosotros, queda saldado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En ese momento empezamos una nueva vida, todo lo viejo ha quedado atrás y ahora todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Si tú en este momento estás reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, al saber que era necesario que Él pagase en la cruz del Calvario por el pecado, en este momento estás viniendo a vida nueva. Y damos gracias a Dios por tu vida y oramos para que sigas creciendo en el conocimiento de Él, que su palabra siga siendo revelada en tu corazón, para que sigas creciendo cada vez más en el conocimiento, en esta maravillosa revelación que es su palabra, para el cumplimiento del propósito que Él estableció en tu vida. Y a todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que la justicia de Dios siga siendo revelada en nuestros corazones, para que vivamos de acuerdo a ella, sabiendo que la justicia de Dios es inmutable, es eterna, que la justicia de Dios ha venido sobre nosotros y nos ha justificado, y que gracias a ello ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna, y que un día estaremos reunidos con Él para toda la eternidad, con todos los justos, con todos los santos, con todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Que el Señor siga derramando sabiduría y revelación en vuestra vida, y les invito para que el próximo domingo que nos reunimos a compartir la palabra, estéis esperando deseoso, con tu corazón preparado para seguir hablando acerca de lo que es la justicia, el juicio y la justificación que Dios ha establecido para nosotros. Que el Señor continúe derramando sus bendiciones en vuestras vidas.